En el video de hoy, y a pedido de uno de ustedes, vamos a hacer una alfombra de trapillo cuadrada para que la puedas usar en cualquiera de esos espacios a los que quieres resaltar. Y aquí la tenemos a Katie, como siempre, dándonos el ok para que mamá pueda subir la alfombra a YouTube. Arrancamos con el procedimiento. Para hacer esta alfombra he escogido 3 trapillos de 3 colores que combinan entre sí, basándome en este azulito que tiene un poco de gris. Es importante siempre mirar que el grosor del trapillo sea lo más igualado posible, porque a la hora de tejer eso se va a notar. Así que vamos a empezar con el azul y vamos a usar una aguja que nos sirva para tejer, pero a la vez que sea un poquito más grande de lo normal. Vamos a arrancar haciendo un punto deslizado. Con este punto deslizado vamos a empezar haciendo 5 cadenitas que nos van a ayudar a hacer el aro del centro para empezar este granny grande, porque no es más ni menos que usar la técnica de los cuadraditos de la abuela para hacer esta alfombra. Bueno, cuando tenemos los 5, vamos a unir el primero con el último con un puntito deslizado. Y de esta manera podemos tener ya cerrado nuestro círculo para empezar a tejer. Esto le da una firmeza, es mucho mejor empezarlo así que con un aro deslizado. Vamos a hacer las 2 cadenitas más una que teníamos 3 para hacer el punto alto, porque esta vuelta va a consistir de 3 puntos altos 4 veces. 3 puntos altos 4 veces. Y como este punto me está resultando un poquito grueso, al principio yo los medí, lo que voy a hacer es estirarlo un poco y hacerlo más finito. Si ustedes ven que haciéndolo así podemos lograr que se afine un poquito, hagamos este trabajo para no tener que estar tejiendo una vuelta más gruesa que la otra. Así que vale la pena intentarlo más cuando este punto lo permite. Bueno, hicimos los 3 primeros puntos altos contando las 3 cadenitas del comienzo. Ahora vamos a hacer una cadenita de separación y otra serie de 3 puntos altos. Esto lo vamos a repetir en total, para empezar, 4 veces. Quiero darle las gracias por todos los comentarios que recibo. Me encanta responderlos, conocerlos. Es la parte más bonita del canal y esto me dice que vale la pena grabar estos tutoriales haciendo el esfuerzo para enseñar lo que uno sabe. Así que muchas gracias. Y esto nace también porque uno de ustedes me ha pedido que hiciera una alfombra cuadrada. Y me decía a mí misma que hay muchas maneras de hacerlo. Esta es la primera que vamos a hacer y luego seguramente iremos aprendiendo otras técnicas. Así que después me lo dejan en los comentarios si les gustó esta alfombra, si se animan a hacerlo, si la van a hacer, todas esas cosas bonitas que me suelen contar porque me motivan un montón a seguir grabando. Así que vamos a terminar esta vueltita y seguimos trabajando. Llegamos al final de la vuelta. Y hay varias maneras de cerrarlo. Podemos hacerlo con un punto alto cerrado con una sola hebra, o bien haciendo una cadenita de separación y cerrándolo con un punto deslizado. Esta es una de las tantas maneras que tenemos de cerrar la vuelta, en este caso de los grannies o de esta alfombra de trapillo. Iniciamos la segunda vuelta, en este caso usamos el mismo color, levantamos 2 cadenitas. Y en el mismo lugar donde estamos vamos a hacer los 3 puntos altos que corresponderían a esta parte superior. Los otros 3 puntos altos que formarán parte de la esquina los haremos al final. Así que en esto también se puede variar porque puedes empezar de diferentes partes. Una vez que tenemos los 3 puntos altos, vamos a hacer
un punto de separación y saltamos a la esquina que se nos formó en la primera vuelta y vamos a hacer 3 puntos altos formando una parte de esa esquina. Tened en cuenta que esto se va a ir repitiendo esquina a esquina por más que nos vayamos abriendo con el tejido. Así que las esquinas son importantes también. Una vez que lo tenemos, ya tenemos los 3 puntitos altos, en este caso vamos a dejar 2 cadenitas de separación. Se puede dejar una, se pueden dejar 2, pero como el tejido es grueso, vamos a dejar 2 cadenitas de separación. Y en la misma esquina vamos a volver a hacer 3 puntos altos. En la medida que vayamos avanzando, las esquinas se van a ir distanciando, pero siempre las vamos a tejer de la misma manera. Y como ven, yo voy arreglando el tejido con los dedos porque, claro, obviamente no corre fácilmente. Sabemos que el trapillo es un poquito más duro, cuesta un poco más tejerlo. Y en este caso que tiene estos puntos tan vistosos, necesitamos darles una ayudita. Bueno, ahí ya tenemos el punto de la esquina, hacemos una cadenita de separación, repetimos las 4 esquinas y repasamos una vez más, un poquito más rápido, 3 puntitos altos en la esquina, separados por 2 cadenitas y en el mismo agujero otros 3 puntos altos. Esta es toda nuestra esquina, que la vamos a separar de la otra esquina por otra cadenita. Cuando llegamos al cierre, ¿cómo vamos a cambiar de color? Vamos a hacer las 2 cadenitas cerrando con un punto deslizado. Pero en este caso, ese punto deslizado lo vamos a cerrar con otro color. Entonces ya le estamos dando la oportunidad a ese cambio de color para poder empezar con esta tercera vuelta con el color gris. ¿Ven? Ahora sí podemos empezar desde la esquina o realmente saltar directamente al centro. Bueno, ahora lo vamos a ver. Levantamos 3 cadenitas porque directamente vamos a empezar a tejer desde el centro. Vamos a saltar desde la esquina hacia el centro. Entonces, en vez de 2 cadenitas tenemos 3. Ahora vamos a hacer los 3 puntos altos centrales y luego la esquina la vamos a completar cuando terminemos la vuelta. Vamos a ir escondiendo las hebras, pero como no me gusta cómo quedan, al final de tejido las voy a hacer de la manera más prolija, dejándolas súper ocultas y si es necesario pegándoles con un poco de pegatela o haciéndoles una costurita. Ya tenemos los 3 puntitos altos del centro. Vamos a hacer el puntito de separación y ahora sí toca hacer la esquina como la venimos haciendo de costumbre. 3 puntos altos separados por una cadenita central y así lo hacemos durante todas las vueltas. ¿Qué es lo que va cambiando? Son esas partes centrales las que van creciendo. Ya tenemos la primera, en la próxima vuelta ya va a haber 2 más y así es como va a ir creciendo nuestro tejido. Para los que recién están pasando por el canal, contarles que hay una lista de reproducción donde enseñamos a tejer al crochet y con trapillo desde el principio, desde 000. Y desde ahí avanzando juntos poquito a poco. Y que también tenemos unas cuantas listas de reproducción haciendo cestos, alfombras, cositas de moda para la casa, para regalar. No te pierdas ninguno de esos vídeos y si andas por aquí, por el canal, déjame un saludito. Bueno, seguimos con el del medio, separadito siempre por una cadenita de separación que la he dejado a propósito porque no quiero que esta alfombra quede muy cerrada. Yo quiero que se sienta como suavecita. Entonces estamos tejiendo, como les digo,
habitualmente con una aguja un poquito más grande. Para los cestitos siempre usamos una aguja más chiquitita, pero para las alfombras intentamos aumentar el grosor. Y miren qué bonita vista que le da al punto. Aparte, se nos hace un poco más ligero el trabajo. Seguimos con esta esquina y si ya se animan, podemos ir dando toda la vuelta porque esto es lo que debemos repetir vuelta tras vuelta. Y si algo no te ha quedado claro, ve un poquito para atrás y vuélvelo a mirar. Ya llegamos a la esquina y vemos que tenemos ya las 3 cadenitas que son las que formarían uno de los puntos altos. Así que hacemos las 2 cadenitas de separación y nos faltarían 2 puntos altos para unirnos a este punto alto simulado, porque está formado de cadenitas de subida. En esta vuelta también vamos a cambiar de color, así que vamos a aprovechar para mostrar que podemos hacer el cierre definitivo con un punto deslizado y escondiendo la hebra, cortamos y hacemos la forma del punto anterior, lo pasamos por el punto anterior, lo llevamos hacia atrás, vuelta a pasar del punto de donde salió y de esta manera lo que estamos haciendo es simular el punto superior y lo que logra esto es que no se note dónde hicimos el cierre. De esta manera podemos empezar desde cualquier agujero, desde cualquier ángulo. Entonces esto nos da esa libertad de volver a empezar con otro color desde cualquier lugar. Están aprendiendo un montón de variaciones que podemos hacer en la medida que vamos tejiendo y conforme veamos que nuestro trabajo queda prolijo. Hay trabajos que lo necesitan, otros que no, pero en este caso yo creo que así queda muchísimo mejor. Porque a la hora de esconder los hilos, el cierre se va a notar como si no supiéramos dónde empezó ni dónde terminó. Elegido el agujero, levantamos las cadenas, hacemos los 2 puntos altos, completando así la primera serie y siempre usando una cadenita de separación en los laterales y en las esquinas 2 cadenitas de separación. Así que ahora podemos ver cómo van quedando estos colores y qué rápido avanza esta alfombra, porque con unas cuantas vueltas vamos a poder lograr unas buenas dimensiones. Entonces ahora tocaría irnos a la esquina donde vamos a hacer la serie doble separada por 2 cadenas. Esta es una manera muy sencilla de hacer una alfombra cuadrada con muchos colores, o puedes también hacerla de un solo color o combinando colores en degradé o en diferentes opciones. Y vamos que hasta lo que la imaginación te cunda o te rinda. Pero me gusta mucho cómo está quedando. Para no seguir haciendo lo mismo, faltan 2 series de 3 y hacer las esquinas. Esto lo repetimos durante toda la vuelta. Llegamos al final de nuestro color combinado, hacemos punto deslizado y el cierre habitual. Entonces esto quiere decir que el próximo color lo podemos empezar donde más te guste. Vamos a seguir tejiendo y repitiendo la serie de los 3 colores hasta que creas que tiene el tamaño que más te conviene. Aquí estamos con la alfombra terminada. Hicimos 3 series de cada color y nuestra alfombra tiene 50 centímetros por 50 centímetros porque es para nuestro baño. Cuando tú ya sabes dónde la vas a poner, sabes qué tamaño le puedes dar. Así que si tú quieres hacerla un poquito más grande, sigue dando vueltas. O podríamos hacerle una variación en las esquinas. Si quieres que le hagamos una variación, me lo dejas en los comentarios. Pero no te vayas porque nos falta una vueltita de vista y también para darle firmeza a nuestra alfombra. Y vas a ver que se va a notar una gran diferencia.
Esto va a ser solo una vuelta de puntos deslizados, cogiéndolos punto por punto. Arrancamos pasando la aguja por uno de esos puntos debajo de la cadena y vamos a agarrar el hilo o bueno, la hebra del trapillo, así como se presenta, y lo que vamos a formar es un ojal y ahora vamos a ir al punto de adelante para agarrar la hebra nuevamente y pasarla por dentro del ojal que está al comienzo. Esto va a ir haciendo así. Hacemos un ojal, pasamos el otro por el centro. Y esto lo vamos a ir repitiendo puntito por puntito. Esto se llama punto deslizado y se usa mucho para las terminaciones. Cuando llegamos al centro, ¿se acuerdan que hicimos una cadenita de separación? No la vamos a tejer porque habría que abrirla y está muy dura. La podemos obviar estirando un poco la hebra. Pero sí lo vamos a hacer en las esquinas. Aquí mucho no se nota porque queda perfecto si estiramos un poquito la hebra. Pero nosotros queremos que nuestra esquina, aquí estamos forzando el punto para que vean, si el punto te lo permite, se abre, si no te lo permite, lo dejas pasar. Pero cuando llegamos a las esquinas es importante que hagamos el esfuerzo de pasar el punto deslizado, porque queremos que la esquina quede bien formada. Aquí contamos con estas cadenitas que no están tejidas, cuestan un poquito, pero son 4 esquinitas de nada y con tal que quede lindo nuestra terminación, lo vamos a forzar un poco. Así que de esta manera vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Recuerda, las esquinas las forzamos y si vemos que algún puntito de la vuelta se queda sin pasar, no te hagas problema, estira un poco el punto que hiciste anterior. Lo estiramos un poquito, nos vamos ayudando para que vayan quedando lo más parecidos posibles. Sí que les da un cambio y se nota que hay una variación. Queda terminado y tiene una firmeza para que no se nos doble. Bueno, aquí se los voy a mostrar mejor. Venimos tejiendo, dando toda la vuelta y cuando llegamos a la esquina hacemos este punto en la cadena de la esquina. Pasamos y ya tenemos uno y hacemos lo mismo en el otro. Ahí está, ya tenemos esos 2 puntos. Y aquí podemos ver qué bonito nos ha quedado, que vale la pena hacer el esfuercito de terminarlo y dejarlo bien vistosito. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y si es así, regálame un like. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.